Buenas tardes, mi nombre es Iliana Hernández. Buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Yo soy profesora del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño y profesora de la maestría en Paisajes Artificiales. Les doy la bienvenida a este panel titulado Mundos Posibles Artificiales, Transiciones y Perspectivas de la Habitabilidad. En esta ocasión nos encontramos en una sesión del Seminario Permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana y queremos conversar con ustedes, presentarles distintas ideas a propósito de este concepto de los mundos posibles artificiales, lo cual es el estudio, el problema de investigación de este nuevo programa que se encuentra con inscripciones abiertas hasta el día 24 de julio. Se trata de un programa transdisciplinar dirigido a distintos profesionales, a distintos campos de conocimiento, a la arquitectura, al diseño, a la ecología, la ingeniería, las artes, las ciencias sociales y humanas. Y es un programa que tiene una modalidad especial, una modalidad concentrada, en la cual los estudiantes asistirían de forma remota, prácticamente en el 80-90% de las clases, durante una semana cada uno de los meses. De esta manera ofrece una gran flexibilidad para aquellos que se encuentran en las regiones o en otros países o que tengan alguna dificultad para asistir presencialmente a la universidad. Esta flexibilidad ofrece entonces una dinámica importante y sobre unos temas que son coyunturales y son de cara al futuro, más en un momento en el que nos encontramos en una situación de transformación fuerte a lo que hemos llamado como civilización occidental o a estos sistemas lineales con los que en los campos de la política, de la economía, en general de todos los campos sociales se están viviendo en este momento. Bien, el día de hoy entonces yo voy a hacer la moderación y les voy a presentar a tres panelistas. Estos son profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño. También entre ellos y conmigo hicimos la creación de este programa. Ellos se van a referir a los distintos tipos de paisajes que conforman los ejes de la maestría, los paisajes virtuales, los paisajes informales y los paisajes edificados. Durante la sesión ellos van a intervenir cada uno por 5 minutos. Luego de ello van a responder sus preguntas, a lo cual les invito a hacerlas a través del chat. Yo voy a leer las preguntas tan pronto terminen las intervenciones. Bien, de nuevo entonces agradezco su presencia, su asistencia en este espacio y les invito a aprovechar el panel para presentar sus comentarios, sus ideas y hacer de este un espacio de diálogo importante. Bien, voy a comenzar haciendo una introducción conceptual acerca de los elementos de la maestría en paisajes artificiales y los elementos también que van a tener que ver con el cruce y la relación de las distintas presentaciones. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Denme un segundo, por favor. Bien, ¿ven en este momento mi pantalla? Bien, entonces en este momento quiero conversar algunas ideas muy rápidamente acerca de los mundos posibles artificiales. Mundos posibles es un concepto que deviene de la virtualidad, pero también deviene de distintos espacios de la sociología. En este caso nosotros lo estamos privilegiando desde el lugar de lo artificial, como los mundos en los cuales vivimos actualmente, incluyendo los seres vivos, son esencialmente digitales. Esa es una de las apuestas importantes de la maestría, en la que ya no hacemos una ruptura entre lo natural y lo artificial. Conceptos entonces como la no linealidad
van a ser aquellos que van a producir estas nuevas dinámicas de comprensión de la habitabilidad, cómo trabajamos hoy día ya en estos modelos con sistemas no lineales y ya no recurrimos a sistemas lineales, a sistemas progresivos, a sistemas de continuidad. Otros elementos importantes van a ser la complejidad creciente, la irreducibilidad, aquellas soluciones que son capaces de funcionar lejos del equilibrio, el tema de la autoorganización y la adaptación a entornos cambiantes, la importancia de la incertidumbre, de cómo Occidente y la modernidad pretendieron trabajar en unas instancias muy cortas con certezas. Y resulta que las certezas ni siquiera son defendibles en un espacio de una física clásica. Realmente el espacio de la certeza es el espacio del equilibrio y en el equilibrio ni la vida ni la dinámica se producen. Otro elemento entonces que nos permite comprender y producir ideas en la incertidumbre como la que vivimos hoy día con el COVID-19 es la termodinámica del no equilibrio. También la ciencia o teoría del caos, la vida artificial, que es una forma de computación, las ciencias de redes, por ejemplo ahora el tema de las redes de contagio, que es un tema central en la epidemiología, o el tema de las lógicas no clásicas, unas de ellas la lógica cuántica, la lógica paraconsistente, que será además las metodologías con las cuales estaremos trabajando en la maestría. Otros elementos importantes van a ser la escalabilidad, la flexibilidad, la adaptación, el concepto de evolución, evolución en un sentido de biología de síntesis, de computación bioinspirada, no para nada en la idea de progreso. También vamos a tener miradas críticas a elementos de capitalismo que habían organizado una idea de certezas dentro de los espacios de horizontes de la vida de las sociedades. Vamos a trabajar el concepto de robustez, de sistemas vivos digitales robustos, incluyendo los sistemas sociales, y cómo son robustos porque son flexibles y no porque intentan estrategias de control o de planeamiento. Vamos a estar mirando cómo reglas simples interactúan a escala local y producen comportamientos complejos a escala global, que son literalmente los modelos complejos con los cuales, por ejemplo, estamos teniéndonos que ver en este momento de simulación de lo que ocurre con el contagio del COVID-19. Otro elemento central va a ser la vida artificial. De todas esas heurísticas computacionales, es esta la que ocupa el lugar preponderante, porque es una herramienta tecnológica computacional, pero esencialmente es un enfoque productivo, conceptual, para resolver un problema. Se trata entonces de cómo a través de medios artificiales estamos sintetizando vida como podría ser, y la vida no es solamente la vida orgánica. Básicamente cualquier concepto, cualquier elemento, objeto, edificio, propuesta puede ser pensada como un sistema vivo digital en interacción organizando ecologías. Vamos a estar teniendo en la maestría distintas heurísticas computacionales que funcionan como lógicas y como métodos, por ejemplo, los sistemas de Lindenmayer, las redes booleanas, la inteligencia de enjambres, que es aprender y entender cómo funcionan los insectos, cómo operan sin liderazgo, sino por cooperación. Vamos a estar trabajando con computación inmune, con programación genética, con optimización por colonias de hormigas, entre otras. Vamos a estar también mirando todos los elementos que tienen que ver con las tecnologías vivas, cómo las tecnologías ya no son herramientas tecnológicas simplemente, son herramientas conceptuales, son ellas mismas conceptos, cómo las tecnologías vivas implican entonces hacer una resolución de un problema a partir de simularlo en wetware, ya no solamente en software o en hardware, sino directamente en tejido vivo. A partir de los autómatas celulares, que son estas primeras heurísticas computacionales, vamos a estar comprendiendo qué es el modelamiento y la simulación basada en agentes, cómo la computación evolutiva nos permite comprender, por ejemplo, las densidades poblacionales que tienen nuestras ciudades. Vamos a estar explorando acerca de la vida artificial cuántica, ese lugar donde confluyen la biología y la cuántica, para estar examinando de qué manera hemos ya superado la biología orgánica como la conocíamos. Y, por ejemplo, el evento del virus en este momento nos está diciendo
que las postnaturalezas se expresan en unos lenguajes muy particulares, como es el caso del virus y la forma como los humanos, digamos, tenemos que entrar a hacer una negociación, una relación distinta con este tipo de microorganismos. Vamos a estar trabajando con inteligencia artificial bioinspirada, con los conceptos de bottom-up en lugar de top-down, que fue la primera inteligencia artificial. Vamos a revisar conceptos de la biología del desarrollo ligados a la epigenética, trabajar el tiempo con las diferentes escalas, especialmente los microtiempos que se trabajan en la cuántica, los nanosegundos, femtosegundos, pero también con tiempos a escalas muy amplias, como los yoctosegundos, a escalas cósmicas, a escalas universales. Y vamos a estar mirando muy de cerca el tema de los biomas y el microbioma. Cómo el microbioma es hoy día el protagonista, qué es lo que las bacterias pueden, qué es lo que los virus pueden, es lo que en este momento tenemos como campo, no solo de estudio de aproximación por lo que nos ocurre con el COVID-19, sino especialmente porque el trabajo con bacterias y virus es un campo fundamental que tiene que ver con la computación. Y finalmente, este es el horizonte más amplio que tenemos. El listón más alto en este momento es poder trabajar con universos de incertidumbre, universos acaso probabilísticos, pero que nos permiten pensar en procesamientos hipercomputacionales, es decir, aquellos que manejan algoritmos cuánticos que resuelven problemas que son incomputables en la máquina de Turing, o sea, en la computación básica, normal, lineal, la computación inicial que descubrió von Neumann. ¿Cierto? Este horizonte de la cuántica, entonces, que es una cuántica que tiene como lineamientos lo indeterminado, la superposición y la decoherencia, nos va a estar ayudando para poder entender una de las lógicas principales de las lógicas no clásicas, que es la lógica cuántica. Una biología cuántica nos relaciona elementos que en principio podrían haber estado separados, pero que desde el origen nacieron juntos, cuando Erwin Schrödinger piensa realmente qué puede ser la vida y lo piensa incluso desde la cuántica. Bien, esta es entonces una introducción muy sucinta acerca de elementos conceptuales que van a estar de alguna manera relacionándose con el panel, quizás con sus preguntas, sus inquietudes, y con los elementos conceptuales que atraviesan todo lo que son los paisajes artificiales. Voy en este momento entonces a cerrar mi presentación y voy entonces a presentar a los panelistas. Tenemos entonces, en primer lugar, al profesor Raúl Niño Bernal. Raúl es director del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Él es doctor en Ciencias Políticas, es investigador asociado de MinCiencias y es miembro del Grupo de Investigación, Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad, clasificado en categoría A1 por MinCiencias. El profesor Raúl nos va a hablar de los paisajes virtuales, uno de los ejes de la maestría. Adelante, Raúl. Muchas gracias y por su atención y por haber asistido a esta conferencia, que es más un panel en el cual vamos a compartir ideas. Pues yo voy a hacer la presentación de un conjunto de relaciones que presenta el artista Maurice Benayoun en una exposición que se hizo en el MoMA de Nueva York hace algunos años recientes, pues por ahí hace como 2 o 3 años. Sin embargo, esa relación pues implica, como bien lo enunciaba Iliana al principio, toda una conexión con el mundo microbiano, porque si logramos ver en la primera diapositiva, en esta instalación se presenta el proyecto de Michel Joachim, que es, digamos, una especie de mapamundi hecho a base de poliedros. Pero lo particular de esta obra es significativamente 2 cosas. Una, que simula una especie de mapamundi ya no por continentes, sino por conjuntos que se pueden expandir. Entonces, él ha asociado un contexto de bacterias E. coli y con el modelamiento computacional bioinspirado y de redes,
logra determinar cómo puede ser el crecimiento espacial, por ejemplo, en las ciudades. Ese es un tema interesante que en el tema de paisajes virtuales y mirando la estrategia de los paisajes artificiales, pues tenemos la opción de construir, por ejemplo, estos mapamundis. Ya no tendríamos que hacer, por ejemplo, maquetas en el sentido tradicional de cartón o de corte láser, sino que tendríamos ahora que pensar la vida en conjunto como la pensó él, a partir de que los sistemas vivos y la vida en conjunto presenta una información bastante valiosa sobre su relación. Este arquitecto norteamericano está muy en relación con Oron Katz y Anat Zur, que significan toda una revolución respecto a la materia viva. Ellos están trabajando simultáneamente en el proyecto Simbiótica en Australia, pero se comunican porque cuando Mitchell Hawking hizo la presentación de esta obra, de que es más una instalación, pues sorprendió de manera favorable a estos artistas para que tuvieran esa conexión. En la siguiente diapositiva, pues hay un detalle de cómo estas bacterias se agrupan, cómo pueden tener diferentes relaciones, y si ustedes observan bien la imagen de la derecha, pues la imagen de la derecha tiene una serie de protuberancias. Significa que es el crecimiento y expansión que tienen estas bacterias, y que a partir de esas bacterias, pues seguramente vamos a tener opciones de entender y simular a nivel computacional el crecimiento, por ejemplo, de las ciudades, que es el lugar de habitabilidad de muchos humanos y que nos acompañan simultáneamente otros ecosistemas. Entonces, esta pieza, que es hecha a base de poliedros, implica dos cosas: una, inteligencia artificial, y otra, de vida artificial, donde la vida artificial está constituida por todos los datos de información y códigos que seguramente son importantes a la hora de relacionar el tema del movimiento y la expansión de las bacterias. Y en la siguiente diapositiva, pues tengo el proyecto de Brian Cloud, que es otra experiencia importante que hace Maurice Benayoun y que ha hecho en diferentes lugares. Su experiencia consiste en hacer, por ejemplo, que lo que se esté pensando en términos de, por ejemplo, los asistentes a una exposición que se sientan a pensar, inmediatamente sale la imagen de lo que está pensando la persona. Puede pensar en valores, puede pensar en justicia, pueden pensar en formas orgánicas. Después, lo que eso se piensa, pues sale como imagen en la parte superior, y el proceso que llevan estos artistas es materializarlo. Una vez materializado, pues tiene un objeto importante de reflexión. En la imagen de la derecha es un paisaje de datos, es también un complemento del Cold Brain, que significa cómo la información que está circulando configura una noción distinta de paisaje. Pues ya no es el paisaje conformado por montañas o ríos, o árboles, como estamos acostumbrados a observar, sino que este es un paisaje abstracto de cómo los datos circulan y se manejan en la red y van pasando simultáneamente diferentes cosas. Por ejemplo, las monedas actuales. Ese paisaje de datos muestra, por ejemplo, las relaciones que tiene el Bitcoin, el blockchain, que son, dijéramos, las monedas actuales que están circulando en las grandes bolsas de valores y organizan otros esquemas de negocios. Y muestran también otra forma de capitalismo. Yo diría que el capitalismo hoy pues implica, a partir del COVID-19, toda una nueva figura más relacional. Y esa figura relacional implica de alguna manera que todos estemos implicados en entender lo que ocurre con los ecosistemas y lo que ocurre con los sistemas obviamente naturales, pero también con los ecosistemas de convivencia, los ecosistemas de conocimiento, las esferas de bioinformación. Entonces, esta era como la experiencia que yo quería compartir en esta breve exposición, y hasta aquí dejo mi presentación. Muchas gracias
Gracias, Raúl. Bien, ya tenemos algunas preguntas. Sobre ellas, como digo, vamos a volver más adelante. A continuación tenemos al profesor Jaime Hernández. Él es profesor del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Es doctor en Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo. Es investigador senior de MinCiencias y es miembro del Grupo de Investigación, Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad, clasificado en la categoría A1 de MinCiencias. Jaime nos va a hablar acerca de los paisajes informales, que es otro de los ejes de la maestría. Adelante, Jaime. Gracias, Ileana. Buenas tardes para todos. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ya. Bueno, sí, voy a comentarles brevemente sobre los paisajes artificiales informales, que como Ileana bien lo dijo hace un momento, pues es uno de los 3 ejes de estudio y los 3 ejes investigativos de esta maestría en paisajes artificiales. Entonces, lo primero es, pues, ¿qué son estos paisajes? ¿Qué son los paisajes informales o cómo están identificados en esta conceptualización los paisajes artificiales informales? Lo primero que hay que decir es que son unidades socioespaciales artificiales, ¿sí? Es decir, que están constituidas por seres humanos y no humanos, como vamos a comentar en un momentito, ¿sí? Que construyen una espacialidad, que desarrolla una espacialidad, pero que también son artificiales en el sentido que esta, tanto sociedad como esta espacialidad, es transformada y transformable a partir de la interacción humana y mediada por la tecnología, ¿sí? En ámbitos o en una mirada general. Esa mediación de la tecnología es desde, pues, desde los puros instrumentos básicos, herramientas, si queremos decirlo de esa forma, hasta tecnologías digitales, virtuales, que cada vez más, en general en las ciudades y en particular en los barrios populares, van haciendo aparición. Entonces son unidades socioespaciales artificiales que conjugan lo humano y lo no humano, ¿sí? Como en buena medida la ciudad, pero quizás en estas áreas urbanas de mayor manera. Convivimos con otras especies, ¿sí? Sin lugar a dudas, en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y en nuestra relación con las otras personas y con los otros colectivos. En los barrios populares o en los paisajes informales, esa vida o esa interacción con otras especies puede ser inclusive más importante y más interesante quizás. Entonces, quizás estas dos primeras viñetas son más o menos obvias, pero es para posicionar desde dónde estamos pensando los paisajes artificiales informales. Uno, sobre ese componente artificial que siempre ha estado, por supuesto, ¿sí? Pero que se invisibiliza en gran medida. Y dos, en la condición no solamente humana, ¿sí? De estos lugares de la ciudad. Lo tercero que podemos decir es que son mayoritarios en la urbanización en América Latina, ¿sí? Posiblemente para personas que están acá atendiendo este panel, pues es claro que es inclusive, como en palabras de Priscilla Connolly, el paradigma de urbanización en el sur global y en América Latina en particular. En Bogotá, por ejemplo, más de la mitad de la ciudad ha crecido a partir de patrones informales. Y su principal característica, o una de sus principales características, es que son autodesarrollados, ¿sí? Y progresivos. Se desarrollan a partir de las necesidades, iniciativas, dificultades, oportunidades, etcétera, de las personas y de los colectivos. Y van creciendo, van desarrollándose, van avanzando, van
generando unas nuevas urbanizaciones y urbanidad a partir de un esquema de progresividad. Tradicionalmente estos paisajes o estos barrios populares se han visto desde lo social y lo económico fundamentalmente, de hecho no tanto desde lo espacial, lo cual pues puede ser un poquito sorprendente, pero los estudios de los barrios informales que llevan más de 50 años o más en el mundo y en América Latina, que ha sido pionera en el estudio de estos barrios por el tema que es paradigmático, se ha visto fundamentalmente desde lo social y lo económico, asociado con vulnerabilidad, con pobreza, con marginalidad, con espontaneidad, etc. Donde especialmente se resalta o se hace visible el tema de lo ilegal, de lo ineficiente, de lo desordenado de estas áreas de las ciudades, etc. O sea, de manera gruesa, lo que en el estudio, obviamente con importantes excepciones, ve estos áreas de las ciudades como problemáticos, ¿sí? Negativos, y como que poco o nada aportan a un desarrollo moderno, planeado de nuestras ciudades. Sin embargo, ¿cuáles son sus otras características o algunas de sus otras características? ¿Sí? Que de cierta manera empieza uno a ver que hay más que lo que la literatura mayoritariamente ha estudiado y ha visibilizado sobre estas áreas de las ciudades. La primera de ellas, quizás su principal característica, como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, es la autoorganización, ¿sí? Hay un autodesarrollo a partir de iniciativas, experiencias, dificultades también, pero van autorregulándose, autodesarrollándose y autoorganizándose. Hay un tema de co-creación también fundamental, ¿sí? De trabajo colectivo, de trabajo comunitario, de empoderamiento social, etc. No siempre, evidentemente, como unas historias felices y exitosas, justamente a veces casi que todo lo contrario, a partir de las luchas y las dificultades, pero es claro que hay un tema de construcción colectiva, de co-creación en esta autoorganización de la que hablábamos. Hay otra característica interesante, es la cotidianidad. Se van desarrollando, se van formando tanto las unidades sociales como las unidades espaciales y artificiales prácticamente sobre una base diaria, sobre una base cotidiana. Los cambios, las transformaciones, las nuevas apuestas se van desarrollando, se van construyendo día a día de manera cotidiana, sin un plan aparente, previo, sin una anticipación programada, sin una planeación, por supuesto, al menos una planeación de carácter formal. Son áreas de ciudades altamente adaptativas y resilientes, o sea, fácilmente, bueno, puede que no tan fácilmente, pero se adaptan a los cambios, son más proclives a entender lo que está pasando en el contexto, ¿sí? En el contexto físico, ambiental, social, cultural, económico, y a realizar los cambios necesarios para poder seguir, para poder avanzar, para continuar en este desarrollo, ¿sí? Y son diversos y multidimensionales, que son otra característica estas dos características muy importantes también, ya que dan cuenta de esa gran riqueza que tienen estas áreas de las ciudades, ¿sí? Por esa multitud de oportunidades y de posibilidades, ¿sí? Que están en lo social, que están en lo espacial y que están en lo artificial. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar la maestría en paisajes artificiales con relación a los paisajes informales? ¿Sí? De cierta manera, la idea principal de este eje de estudio y este eje investigativo de la maestría es mirarlo desde otras perspectivas, ¿sí? Por supuesto que tenemos que entender y reconocer y de cierta manera también cuestionar probablemente las visiones tradicionales como se han comprendido estas áreas de las ciudades, pero avanzar por un lado sobre esas otras características que comentábamos en la diapositiva anterior y sobre otras más posibles a partir de una interpretación, de un análisis, de un nuevo posicionamiento y de una nueva conceptualización de lo que son estos paisajes informales y su contribución a las ciudades, a la urbanización, pero también sus necesidades y sus
posibilidades y problemáticas de las mismas personas que habitan en ello. Entonces, la idea fundamental es posicionar conceptual y metodológicamente el tema desde otro punto de vista, con la idea, con el objetivo de poder entenderlo diferente y por lo tanto proyectar soluciones también diferentes que eventualmente coayuden, mitiguen, favorezcan una mirada más integral y quizás más positiva de estos lugares, y que las ayudas o la revisión, porque pues evidentemente no todas son historias positivas las que se viven en estos lugares, puedan aportar para unas mejores soluciones. Entonces, lo primero es, y conectado con lo que Ileana decía en la introducción, es pensarlos como mundos posibles, ¿sí? Como mundos posibles que dan cuenta de organizaciones sociales, espaciales y artificiales particulares, que además pueden ayudar a comprender otros fenómenos de nuestras ciudades en su conjunto y de la habitabilidad en este planeta en general. Se verán también como entidades no lineales, eso también es muy importante, ¿sí? De cierta manera, buena parte de la planeación urbana es una planeación lineal, primero una cosa, después la otra, y el resultado es lo siguiente, muy atado a una planeación o a una anticipación. Como decíamos en la anterior diapositiva, esto puede que ni sea posible y tampoco deseable entenderlos de esa forma, sino como esos elementos que van apareciendo en el tiempo, no en una causalidad o en una linealidad ni histórica, ni de crecimiento, ni de desarrollo, ni nada de eso, pero que van desarrollando y que van conformando estos lugares. También entenderlos como entidades complejas, con una complejidad creciente, ¿sí? De una multitud de elementos, de dimensiones, de posibilidades, que todas se van juntando y van creando algo nuevo, como decíamos en la diapositiva anterior, prácticamente de forma cotidiana, de forma diaria. Son también indeterminados e irreductibles, ¿sí? Quiere decir que no pueden definirse, ¿sí? O una definición es difícilmente abarcable a la totalidad. Podemos entender ciertas partes, podemos comprender ciertos sistemas y cómo estos se relacionan entre sí, pero difícilmente, y además, nuevamente, quizás tampoco sea deseable tratar de entenderlos de manera completa. Buena parte de las dificultades, a modo de ver, de muchos autores, por lo cual digamos que los paisajes informales surgen en América Latina hace 50 años y lejos de desaparecer han crecido a lo largo de estos 50 años, es que se han buscado siempre soluciones totalizantes y pues han fracasado en todas las oportunidades. Son sistemas capaces de funcionar lejos del equilibrio, muy conectado con lo que acabo de decir, ¿sí? Aparte de dificultades que se pueden observar, de falencias, de carencias, etcétera, son sistemas que funcionan, ¿sí? Que funcionan probablemente porque están también atados a otras perspectivas, a otras maneras, a otras lógicas, que cuando nosotros los miramos o los analizamos desde una lógica clásica, por decirlo de esa forma, vemos que son imposibles que funcionen, pero funcionan, ¿sí? Porque logran, ¿sí? Navegar desde otras perspectivas y lograr ese equilibrio, conectando con lo que decíamos en la diapositiva anterior, adaptarse y ser resilientes. Se pueden también entender como redes de conocimiento, o sea, redes de conocimiento interconectadas, tanto desde estas unidades sociales y espaciales, pero también como artificiales que se van moviendo juntas. Pueden también entenderse como ensamblajes complejos adaptativos, como bien el profesor Kim Dovey hace más o menos un mes nos comentaba, de cómo esta perspectiva teórica y filosófica puede ayudar a comprender estos niveles de complejidad y adaptación de estos lugares. Puede también entenderse como procesos socioespaciales simulables y modelables. También eso es muy interesante, me parece, de comentar o de visibilizar, ¿sí? O sea, que pueden eventualmente recrearse, ¿sí? A partir de modelos computacionales bioinspirados, como decía Ileana,
¿sí? Pueden entenderse de otra manera y eventualmente también pueden proyectarse, al menos en algunos de sus apartados, desde estos ámbitos. Y finalmente, y para terminar, me parece que de cierta manera se puede resumir en que pueden verse como sistemas inteligentes autoorganizados, es decir, comunidades socioespaciales artificiales que se autoorganizan. Y en ese sentido, ¿sí? Pueden inclusive argumentarse que son semejantes a procesos computacionales. Muchas gracias. Bien, Jaime, muchas gracias. Tenemos también preguntas al respecto que entonces van a ser presentadas al final del panel. En este momento entonces continuamos con nuestro tercer y último panelista, es el profesor Germán Montenegro. Él es profesor del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana, es investigador asociado en MinCiencias, es doctor en Geografía y miembro del grupo del Instituto ICAC. Él nos va a hablar acerca de los paisajes edificados, otro de los ejes de esta maestría. Adelante, Germán. Buenas tardes a todos. Voy a plantear lo que son los paisajes artificiales edificados, los cuales se plantean como, o se proponen como el estudio directo de los edificios desde una producción individual, atravesados por el flujo complejo de actores, acciones y hechos, y en sus diferentes formas de organización, que podría ser por escalas espaciales, territoriales o de paisaje, o temporales en las diferentes fases o ciclos de vida en los cuales se desarrolla. Digamos que el objetivo es construir nuevas explicaciones desde las incertidumbres que están entrelazadas entre los edificios, entre la materialidad de los edificios, como objeto, digamos, que puede ser entendido como un hecho en donde convergen simultáneamente lo subjetivo y lo objetivo, o sea, lo intersubjetivo y lo interobjetivo. Para esto, digamos, se propone estudiarlo a partir de ontologías orientadas a las edificaciones, o sea, a la existencia misma de las edificaciones, a la presencia, a la esencia, digamos, de lo que existe, de lo que está, que al mismo tiempo, como acciones individuales proyectadas en el tiempo, conforma paisajes edificados, ¿no? Y evita, digamos, por un lado, inscribirse o los focos lineales que pueden estar referenciados a alguna línea epistémica en particular, que es la tendencia particular cuando se explican los edificios. En la fotografía que vemos acá, digamos, se puede entender como ese paisaje edificado es artificial, en el sentido de que se produce intencionalmente desde una serie de hechos y se expresa de diferentes maneras como se puede ver, digamos, en un resultado material de conjunto. La diferencia, digamos, con los paisajes informales que acaba de explicar Jaime es que estos paisajes edificados tienen una intencionalidad previa, se producen más desde las relaciones top-down, ¿no? O sea, pasan por unos procesos de planificación, pasan por unos procesos de predeterminación y de diseño, y unos grupos de personas que lo conciben, y dentro de su ciclo de vida se puede determinar muy bien esas dos fases de producción y de habitabilidad. Listo, entonces voy a pasar a la otra diapositiva. Entonces, digamos que para estudiar los paisajes edificados desde un planteamiento ontológico, es indispensable, digamos, fundamentarse en las relaciones sociotécnicas, ¿no? Es decir, que los objetos, la materia de los objetos, no se desprende o está íntegramente asociada a los elementos de la sociedad,
que es lo que se llaman relaciones sociotécnicas, ¿no? La materialidad de alguna manera se produce por una serie de iniciativas intelectuales que logran de alguna manera retar los elementos o los cauces, digamos, que permiten que se materialicen las edificaciones en el paisaje. Estas relaciones sociotécnicas se entiende como una conjunción entre materia y sociedad. Algunos de los propósitos que están detrás de este objetivo pues son entender los objetos como una entidad más allá de la misma materia, es decir, íntimamente relacionados con el mundo social, o sea, dentro de sus relaciones intersubjetivas. O analizar estos objetos específicos humanos y cómo impactan y dan forma a otros objetos, en lo que se ha denominado interobjetividad. También transgredir las líneas de división y caracterización subjetivas o centradas en el ser humano para establecer diferencias marcadas entre los mismos objetos y ver cómo se vuelven significativos dentro de su misma esencia. Y visualizar el objeto como un hecho espacio-temporal, es decir, en la transescalaridad, digamos, que implica las relaciones entre lo local, lo global y que vuelven nuevamente a lo local. Visualizar el paisaje también como un resultado totalizador de partes. Acuérdense que, digamos, este planteamiento edificado hace mucho énfasis, lo ontológico hace énfasis en el objeto y por lo tanto se entiende que el paisaje es un acumulado de objetos que han sido, digamos, pensados y producidos individualmente y el resultado totalizador de esto es el paisaje. Por tanto, digamos, esa visualización del paisaje como un resultado totalizador surge desde las partes que constituyen cada uno de estos objetos, que son el objeto de estudio en particular, y que pueden presentar ambivalencias. Por ejemplo, están entre lo real y lo virtual, ¿no? O sea, son edificados, son materiales y tangibles, o están en la esfera, digamos, de lo que es deseable o del que puede ser imaginado. También ambivalente, digamos, entre que puede ser vivido o representado, ¿no? Hace parte, digamos, de todo ese producto intelectual que genera, que planea cómo pueden ser, pero al mismo tiempo está en la esfera de cómo se habita y cómo se establece, digamos, una relación con la existencia humana, ¿no? Y al mismo tiempo producido y habitado, bueno, como ya lo había dicho, ¿no? Y por último, digamos, son objetos de modelamiento, simulación y síntesis en los medios artificiales, o sea, a través de la ingeniería de la computación. En este esquema que está aquí lateralmente podemos ver, digamos, cómo esta ontología a partir de las partes que constituyen estos elementos se han determinado, digamos, tres elementos, ¿no? Como la técnica, la forma y la fisonomía, que establece una referencia icónica y legible, y como el tema económico de la plusvalía y la regulación normativa y los controles de las políticas del planeamiento establecen una serie de conjunciones que arman el objeto. O sea, las tendencias de ver este objeto como una forma producida no puede estar desconectada de la técnica que media, digamos, los elementos materiales para su materialización, de las formas de rentabilidad que genera y de los controles, digamos, que se tienen desde las políticas top-down, ¿no? Bueno, y para finalizar, digamos, en esta matriz de incertidumbres posibles, pues se plantean, digamos, cómo estos elementos pueden cruzarse e interactuar
cómo los elementos del espacio edificado y los elementos de las relaciones sociotécnicas de alguna manera pueden, digamos, plantearse y generar muchas posibilidades de interacción para buscar explicaciones que antes no han sido dadas, ¿no? Si cogemos cada tema, la linealidad, digamos, estaría en las líneas horizontales o verticales, serían como las visiones lineales, o sea que uno podría entender lo económico, las bonanzas económicas en relación a las relaciones de oferta y demanda y todo, digamos, los beneficios y rentabilidades de los promotores para una acción que te termina siendo comprar, vender, ¿no? Esa sería la linealidad. Pero la incertidumbre justamente se plantea cuando se cruzan diagonalmente, es decir, cómo estas bonanzas y depresiones de la crisis de la economía termina, digamos, ajustando algunos elementos del diseño, por ejemplo, o algunas políticas particulares que tienen incidencia en la configuración de esta materia edificada. Entonces, la propuesta, digamos, es cómo pasar de estas visiones lineales a unas visiones no lineales, tratando de encontrar unas relaciones en diagonal que pueden ser múltiples, ¿no? Y pueden ser de varias, otorgan varias posibilidades para poder entender, digamos, cómo operan. Si hacemos, digamos, acá una serie de manchas de cómo podrían estar funcionando hoy día en la producción de los edificios, uno entendería que gran parte, por ejemplo, se queda en las ideas de la arquitectura, urbanismo, el diseño que responde a los elementos de la norma y a las políticas y etcétera, pero en algún momento el arquitecto no entra en unos campos más allá, como entender que estas respuestas también pueden estar inducidas por las crisis y depresiones de la economía, por ejemplo. Un caso de la pandemia actual puede ser ejemplificante de cómo estos hechos afectan, digamos, la producción de objetos arquitectónicos. Igualmente, bueno, a partir de esto, digamos, se plantean las posibles relaciones y explicaciones que pueden ser dadas para entender los paisajes edificados. Yo creo que hasta aquí estamos. Muchas gracias, Germán. Muy interesante. Cabe aclarar que esta intervención es desde el punto de vista de la arquitectura, de los edificios, pero estas mismas ideas de lo edificable, de lo materializable, van a estar cruzadas por miradas que tienen que ver con el diseño, los objetos, las experiencias, con los trabajos en arte, para aquellos que provengan de los campos artísticos, van a estar cruzadas con los temas que tienen que ver con las ciencias sociales y humanas, con las ingenierías, de manera que la expresión de este eje pues tiene que ver justamente con esa reflexión acerca de la materia, de la forma, de sus densidades, de las relaciones, digamos, computacionales, que eso estaría, digamos, organizando de una manera no lineal. Bien, al final volveremos con preguntas sobre este eje y los ejes distintos. Para este momento, entonces, ya tenemos varias preguntas que voy a decir a los panelistas. Les pido el favor a cada uno de tomar nota. Hay 2 preguntas para cada uno de ustedes. Voy a comenzar anunciando las preguntas para el profesor Raúl Niño. Raúl, tienes una pregunta en torno a el concepto de imagen. ¿Cómo consideras que el concepto de imagen se relaciona de manera amplia? ¿Cómo se transforma el concepto de imagen con el advenimiento de la vida artificial? Si miramos la vida artificial, por supuesto, como un concepto filosófico, experiencial, pero también evidentemente como un concepto computacional. Es decir, si entiendo bien la pregunta, ¿de qué manera consideras que la imagen en este momento, con la dinámica de la vida artificial, se encuentra viva, es dinámica, es un sistema vivo interconectado ella en sí mismo,
cómo las imágenes han organizado verdaderas ecologías artificiales a través del código ADN, de estos lenguajes de interconexión, cómo la imagen es metáfora, es modelo, ya no es representación. Entonces, si puedes ampliar un poco sobre estas nuevas formas de entender la imagen. Esa es la primera pregunta, para que por favor la anotes. Y la segunda pregunta para Raúl también, tiene que ver con el tema de esta aura que mostraste acerca de la bacteria E. coli, de cómo ella, como sistema vivo en wetware, que es literalmente lo que hablábamos al inicio de tecnología viva, cómo este sistema vivo de crecimiento bacteriano permite comprender y hacer modelos acerca de la densidad de población, cómo la densidad de población se relaciona con la biomasa. Por ejemplo, además, para el caso concreto que tenemos, por un lado del COVID-19 y por otro lado de esta manera, digamos, densa que tenemos los humanos aún todavía para habitar. Esas serían las dos preguntas para Raúl, para que las anotes, por favor. Voy a pasar directamente a las preguntas para el profesor Jaime Hernández. Jaime, para que por favor las anotes. La primera pregunta que hace Jaime es de Cielo. Dice ella, ¿cómo se pueden estudiar estos otros órdenes que se configuran en y con el crecimiento de estos paisajes informales? Es decir, hace el acento en no solamente cómo se puede estudiar dentro de los mismos paisajes artificiales, pero también teniendo en cuenta su proceso de crecimiento. Es decir, cómo esta dinámica misma de crecimiento exponencial muy interesante que tienen los paisajes informales, tiene ya unas claves y unos elementos para poder estudiar esta otra forma de configuraciones. No son para nada estáticos, es el ejemplo mismo de la dinámica que tenemos para vivir, no solamente los humanos, sino en conjunto con los no humanos, porque hay que ver que, por ejemplo, las dinámicas de crecimiento de los microorganismos, los virus, las bacterias, es también increíblemente exponencial su capacidad de reproductibilidad. O sea, es una pregunta muy, muy interesante que nos hacen. Y la siguiente pregunta, también para el profesor Jaime, para que por favor la anote, tiene que ver con el tema de la resiliencia, de esta capacidad resiliente y adaptativa. La resiliencia es un concepto muy interesante porque además de provenir de la sociología, proviene directamente del campo de las ciencias de la complejidad. Es un rasgo esencial de los sistemas complejos adaptativos. Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo relacionas ese concepto de la resiliencia, de la capacidad adaptativa, digamos, que tienen los habitantes de los paisajes informales, con elementos que tienen que ver con esa capacidad de creatividad, de resolver creativamente el día a día, de producirse en esa cotidianidad de una manera autoorganizada, de prácticamente, como tú lo dices, de producir una co-creación, un escenario de colectividad, de creación, donde no hay necesariamente quien decida, quien oriente, quien tome las decisiones, sino directamente es un proceso muy cercano a lo que en computación podríamos ver como inteligencia de enjambres. Entonces, hay en síntesis relación entre resiliencia, adaptación y co-creación. Bien, esas son las dos preguntas para el profesor Jaime y ahora pasamos finalmente con las preguntas para el profesor Germán. Que voy a explicarla de siguiente manera. Dice, desde la definición de la materia en el espacio social, a partir de sus relaciones, preguntan, ¿podría deducirse que la presentación son relaciones de producción principalmente? Es decir, que si existe un fenómeno de reificación elaborado por Lukács, y de su incidencia en la observación de las dinámicas socioespaciales. Bueno, aquí estoy leyendo literalmente la pregunta que nos formula Laura desde México. Si quieres tú mismo puedes leerlo allí está anotado directamente. Perdón, anónimo, es Andrés Barrios, perdóname, no es Laura, es directamente de Andrés Barrios. En síntesis, la pregunta tiene que ver con ¿cómo enfrentas tú el concepto de materia o de materializable en el espacio social de las relaciones que se viven en esos paisajes
edificados, ¿sí? Y cómo lo relacionas con las dinámicas socioespaciales, cómo se vincula el concepto de materia con el concepto de dinámicas socioespaciales, que me parece que has anotado unos elementos, Germán, muy interesantes en torno a otra forma de ver la interobjetividad, que es cómo los objetos dialogan, cómo lo edificable, lo materializable dialoga entre sí, y además cómo también hablas de un concepto de intersubjetividad, que es como de alguna manera los objetos tienen existencia en el mundo, y eso los coloca en una situación que a mi modo de ver desde Bruno Latour no se está hablando finalmente de actantes, que es un autor que tú trabajas. Bien, esa es la primera pregunta para Germán, y la segunda pregunta para Germán es acerca de las ontologías. De esas nuevas ontologías que tú propones, que está un poco relacionado con la primera pregunta que te hicieron acerca de la conjunción entre materia y sociedad, de cómo podremos entonces imaginarnos, o si puedes elaborar un poco más, esas ontologías donde el objeto es una entidad. El objeto no es una cosa, no es como lo vio la modernidad, una entidad sobre la cual simplemente recaen los enunciados, sino que el objeto es una entidad actante, tiene voz, tiene acción sobre un contexto y un espacio, y cómo además esas visiones nos ayudarían a transgredir esa visión antropocéntrica que tú mismo señalas. Es necesario transgredir esas divisiones que había trazado el ser humano y que conformaban un paisaje que antaño se presentaba como totalizador. Bien, esas son las 6 preguntas por ahora para los conferencistas. Han surgido otras por parte de los asistentes que más adelante las voy a anunciar. Entonces comenzamos por favor con Raúl. Adelante. Gracias. Yo creo que sobre la pregunta en relación con la imagen, a mí me parece que hoy en día la imagen es multidimensional y la imagen ya no es representativa, sino es un conjunto de simulaciones que se van encadenando para mostrar procesos dinámicos, procesos no lineales, y que justamente en ese rango importante del mundo micro, como las bacterias, y por ejemplo en el proyecto de Joaquín Mitchell, pues se logró ver cómo la utilización, por ejemplo, de bacterias que son cultivadas en placas de Petri, pues terminan configurando la expansión de los conjuntos sociales que posteriormente pueden ser retomados. Con respecto a la vida artificial, yo creo que esa imagen y otras imágenes se pueden desarrollar a partir, por ejemplo, de los sistemas bioinspirados a nivel computacional. Como lo ha mencionado en distintas ocasiones Ileana, el WebWeAR significa hoy en día poder relacionar el cerebro húmedo nuestro, que está basado en el carbono, con el cerebro del computador. Se hace simultáneamente una sinapsis, y en lo que se estudian los paisajes virtuales, fundamentalmente es ese paisaje imaginado, pero también es ese paisaje que circula, que está en el ciberespacio, que no vemos, o la dificultad, por ejemplo, de ver una bacteria o de ver, por ejemplo, el COVID. Nosotros no vemos el COVID, sin embargo, pues a nivel micro tiene prácticamente una nueva situación de incertidumbre a escala planetaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que la imagen pues ya no obedece a una sola cosa, sino a una simultaneidad de principios y de factores que es importante encadenar y relacionar. Y la segunda pregunta tiene que ver con el ADN. Justamente la imagen, por ejemplo, en ese poliedro del BioCityMap, es una nueva experiencia de cómo hacer, por ejemplo, metodologías con la materia viva, con el ADN, que genera una información bastante amplia. Yo creo que hay una fuerte interconexión con los otros paisajes, por ejemplo, a partir de ahí, de las relaciones no humanas, porque el ADN ya no es solamente de los humanos, el ADN también es de los moscos, es de los árboles, es de otro conjunto de especies, y que seguramente están imbricadas en relaciones de coexistencia simultáneamente con estos otros paisajes. Y los paisajes virtuales lo que hacen fundamentalmente es
mirar un conjunto de informaciones y de datos que permiten simular nuevas situaciones. Estas situaciones, por ejemplo, tienen que ver con entender la biomasa, entender, por ejemplo, la expansión de los conjuntos sociales en los espacios de habitabilidad que hoy en día, por ejemplo, hacen las ciudades. Entonces me parece muy importante poder encadenar varias cosas, porque es que la vida artificial también está con nosotros. La vida artificial está en las ciudades, está en cámaras de ubicuidad, está en el interior de los hogares, en cada uno de nuestros hogares, por ejemplo, el Wi-Fi, la nevera, el horno microondas, la lavadora, y también hay un mundo maquínico que se mueve. Y ese mundo maquínico, pues fundamentalmente se trabaja con relaciones a partir, por ejemplo, de la vida artificial. El satélite o los satélites en conjunto, que son más de 24.000 en este momento, están por fuera del planeta, son exobiológicos y ellos brindan toda una información al contexto de los paisajes. Es decir, que por ejemplo los GPS y cantidad de dispositivos que tenemos a la mano, por ejemplo el Waze hace parte de una conjunción importante de relaciones. Primero, de las relaciones de abajo hacia arriba que hacen los ciudadanos para informar. Pero lo segundo es que el satélite está interactuando con los sistemas que se están moviendo, con los sistemas dinámicos. Entonces se conjuntan dos aspectos importantes en esa nueva relación. Por un lado, está la manera de cómo vamos a representar, o no representar, sino más bien cómo vamos a hacer unas simulaciones de estos sistemas vivos a partir, por ejemplo, de la materia viva, de los datos de información como el ADN y demás. Y lo segundo es integrar el conjunto de dispositivos y todos los demás elementos que tiene la vida artificial para hacer una simbiogénesis entre nuestras formas de habitabilidad. Y esa sería, dijéramos, como una manera interesante de poder simular en diferentes programas. Hay una cantidad de programas que hoy en día se utilizan para esto. La clave de todos estos programas es indiscutiblemente colocar, por ejemplo, datos, información, bioinformación que es muy útil para la vida en conjunto. Muchas gracias. Pues espero haber contestado bien esas dos preguntas. Gracias, Raúl. Adelante, Jaime. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera, que es relacionada a cómo se pueden estudiar estos órdenes, estos otros órdenes que se configuran en y con el crecimiento de los paisajes informales. Una pregunta muy interesante, muchas gracias. Yo diría que se puede abordar la respuesta desde dos ámbitos, desde dos perspectivas. Una, la conceptual, y otra, la metodológica. En la conceptual yo diría que tiene que ver con hacerse otras preguntas, ¿sí? Y al hacerse esas otras preguntas, tratar de posicionarse desde otros conceptos para que esas otras preguntas puedan eventualmente generar otro tipo de respuestas. Sobre el crecimiento y desarrollo de los barrios populares o de las áreas informales de nuestras ciudades, de cierta manera, aunque nuevamente con excepciones notables, las preguntas siempre han sido las mismas, ¿sí? Que tienen que ver sobre temas económicos y sobre temas sociales, muy pertinentes, muy importantes, muy al lugar, por supuesto. Pero al siempre hacernos las mismas preguntas y pararnos siempre en los mismos conceptos o paradigmas conceptuales, pues vamos irremediablemente a encontrar más o menos las mismas respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lleva como sociedad más de 50 años con el mismo tema, ¿sí? Y que no solamente no se avanza, sino que el asunto crece, entonces uno puede empezar a dudar de los conceptos y de las preguntas, ¿sí? Nuevamente con excepciones notables. Entonces yo diría que la primera forma es abordarse de manera distinta,
¿sí? Y que esa es una de las grandes apuestas de la maestría en paisajes artificiales. Y es que no solamente en este paisaje, sino en los otros dos, ¿sí? Se quiere posicionar desde otros ámbitos, desde otras lógicas. Liliana al principio lo mencionabas, como lógicas no clásicas, por ejemplo, ¿sí? Para enfrentar esas nuevas o hacerse otras preguntas distintas desde otros posicionamientos conceptuales y que eventualmente arrojen unas respuestas diferentes. Más en este campo, donde llevamos, como dije, más de 50 años con unos posicionamientos conceptuales similares y unas preguntas y por ende respuestas más o menos similares. Lo segundo es lo metodológico, ¿sí? Es el cómo. ¿Sí? El cómo aproximarse a eso desde otras preguntas, desde otros conceptos, pero también desde otras herramientas, desde otras miradas, desde otras posibilidades. Y aquí, nuevamente, la apuesta de la maestría en paisajes artificiales, particularmente para este paisaje informal, pero para los otros dos también, es entender, incorporar metodológicamente, aparte conceptualmente también, por supuesto, lo artificial. ¿Sí? Lo tecnológico, lo digital, ¿sí? Como una herramienta no solamente de uso, sino como una herramienta de hacerse preguntas y de método para resolver esas preguntas. Entonces, cierro esta primera pregunta diciendo o enfatizando el hecho que estudiar los paisajes informales de esas otras nuevas situaciones, esos nuevos órdenes que se hacen visibles, porque no es que no existieran antes, pueden estudiarse, aproximarse, profundizarse desde otros conceptos, ¿sí? Y desde otras metodologías. Y la maestría en paisajes artificiales, particularmente en su paisaje informal, le apunta, ¿sí? A otras miradas, que fue un poco las que expliqué en mi breve presentación, y otras metodologías, particularmente lo artificial, entendido como esa transformabilidad humana, no humana, mediada por la tecnología, lo virtual y lo artificial. Para la segunda pregunta sobre resiliencia y adaptabilidad o adaptativos y la relación entre estos dos conceptos y creatividad y co-creación, me parece que esa es otra pregunta muy interesante que visibiliza, ¿sí? Aspectos también que comentamos de manera breve en la presentación, como es la autoorganización, la cotidianidad y la co-creación. ¿Sí? Como Iliana lo decía en su pregunta, la resiliencia que deviene de un concepto de la sociología, los sistemas complejos y de la biología también, ¿sí? De cómo un sistema, ¿sí? Es estable, ¿sí? Pero por causas externas ese sistema se ve afectado y empieza a intentar quebrarse. Entonces la resiliencia lo que hace, ¿sí? Es que no deja que ese sistema se quiebre y se hunda y se caiga y desaparezca, sino logra adaptarse. ¿Sí? Y de esa manera creo que eso es nuevamente los paisajes informales son un claro ejemplo de eso, de cómo con todos esos embates externos, ¿sí? Desde lo social, desde lo económico, desde lo político, etcétera, son sistemas, ¿sí? Que no se quiebran, sino que logran adaptarse, salir adelante y creo yo, nuevamente, no siempre es una experiencia positiva, por supuesto, pero muchas veces también salen fortalecidos. ¿A partir de qué? A partir de esa resiliencia, esa adaptabilidad que se trabaja o que se construye colectivamente, que se hace de manera cotidiana, de manera permanente y de manera conjunta entre los distintos individuos que conforman estas sociedades, estas comunidades que viven en estos barrios. Gracias. Bien, muchas gracias, Jaime. Muy interesante. Ahora seguimos con Germán. Bueno, digamos que respondiendo a la primera pregunta, lo primero que tendría que aclarar es que lo que han hecho realmente las lógicas clásicas es dividir la materia de las dinámicas sociales y se estudian por aparte, por decirlo de alguna manera. En este caso, digamos que la propuesta es justamente hacer una integralidad, una comprensión integral
a raíz de la noción de objeto, que no es igual, objeto no es igual a hablar de materia. Realmente el objeto da cuenta de la individualidad de una existencia que puede ser material o no puede ser material. Es más, una existencia que puede ser material conjugada al mismo tiempo con cosas inmateriales, que sería lo social. Y esto tiene una relevancia fundamental porque así hayan edificios seriados construidos con la misma forma y con el mismo, digamos, patrón, pues realmente lo que los diferencia es esencialmente pues es esa sustancia que les aporta esa parte inmaterial. O sea, hay diferencias evidentes en la producción serial de las edificaciones, justamente a partir de esa intríngulis que tiene con lo social, que está intrincado, digamos, en esa materia. Por tanto, digamos, en esta relación en esta noción de objeto como unidad, que es material y sociedad al mismo tiempo, que es lo que está soportado, digamos, por el concepto de las relaciones sociotécnicas, se plantea fundamentalmente desde dos puntos de vista. Primero, un punto de vista relacional, en donde el objeto siempre está en constantes relaciones con flujos, tanto humanos como no humanos, flujos de capital, flujos de personas, flujos de personas que producen el edificio, o personas que lo habitan, o personas que lo transforman, o que lo demuelen, o que lo destruyen, ¿no? En el caso de una guerra o una bomba atómica. Y el otro tema es la visión sustancialista, que es la que se mete más a la idea de la individualidad y de la esencia propia que está inmersa dentro de los edificios y que tiene, digamos que viene en recursos metodológicos muy interesantes, como por ejemplo las biografías de la materia, ¿no? Lo que está sucediendo al interior. Y des en cuenta, digamos, que en esta sustancia no es esencial que todos los edificios sean iguales. Es posible que materialmente sean todos iguales, pero cada uno de ellos tiene una sustancia específicamente porque son habitados de manera distinta. O sea, no, las personas que habitan no somos seriados, digamos, como los edificios de alguna forma, ¿no? Esto es como respondiendo a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con las ontologías y cómo se plantean, pues la ontología tiene, digamos, un propósito, y es apartarse de los esquemas epistémicos que plantean una predeterminación, digamos, conceptual para abordar una realidad y entenderla y explicarla bajo esas determinaciones. La ontología va directamente a lo esencial, ¿no? Al objeto, es más, digamos, enfrentarse, digamos, a la existencia, a lo que está ahí, que no es, repito, solamente material, sino que también está conjugado con una serie de enredado, digamos, en toda una serie, en un mundo social en diferentes niveles de complejidad y en diferentes escalas, porque pues el mundo social también puede ser, como lo decía en la presentación, desde los ciclos económicos, como en el caso de la pandemia, hasta las formas de habitabilidad de quienes están ahí metidos y todos los días transforman esa materia. Entonces, esas ontologías se dirigen, digamos, hacia esa existencia basados en esa idea de que los objetos son conjunción material y social unificada, y la descubre, y en ese descubrirla, digamos, encuentra nuevas explicaciones del por qué eso es así, que no solamente es el porqué de su forma o de su diseño, sino también es un porqué mediado por otras circunstancias que han incidido, digamos, en la formación, en el moldeo, digamos, de esa condición. O sea, digamos que un poco para romper lo que siempre ha sido los análisis desde el punto de vista arquitectónico, es la producción de la forma y los diseños siempre están mediados, digamos, por unos mundos en
los cuales los arquitectos y urbanistas respondemos a esas situaciones de forma, pero fuera de ese mundo hay otros factores que también están incidiendo en esa forma y que de pronto se escapan del control del arquitecto, o sea, es un poco más amplio. Yo suelo dar una explicación para esto y es la siguiente: el arquitecto por lo general produce un diseño, entrega unos planos, muchas veces tiene, digamos, con la posibilidad de seguir el control de la ejecución, pero en muchos casos entran otros actores como son los constructores y los propietarios y todo este tipo de cosas e inciden, digamos, en modificaciones que se apartan, digamos, de lo que había pensado un arquitecto originalmente. Entonces aquí la pregunta es definitivamente si un producto arquitectónico es en definitiva un hecho per se, digamos, derivado de una sola intención de un sujeto, como puede ser un arquitecto, o si es la confluencia de múltiples intenciones que llegan, digamos, y de alguna manera inciden en lo que es ese resultado. Y pues sobre todo, digamos que no es absolutamente flexible, seguramente en algunos casos sí, para las arquitecturas de autor, pero en otros casos más laxos, en donde el arquitecto juega un papel más débil y la forma, digamos, ha sido más incidida por otros factores, digamos, más allá, digamos, del mismo campo de la arquitectura. Listo. Bien, muchas gracias, Germán, muy interesante. Bien, entonces tenemos dos preguntas más, las cuales me voy a permitir responder, voy a dar algunas ideas, porque ya luego vamos cerrando el panel. La primera nos la hace Milena y dice, ¿la no linealidad implica sistemas no jerárquicos? Sí, claramente la respuesta es sí. Es la diferencia justamente entre el árbol y el rizoma. El rizoma es un sistema no lineal, no tiene jerarquías. El árbol, sobre todo cuando es empleado como modelo, es un elemento que tiene jerarquías. Otros son las redes libres de escala o las redes sin nodos, son ejemplos de sistemas no lineales, no jerárquicos. O también los sistemas que trabajan bottom-up, es decir, con interacciones de arriba hacia abajo, donde no hay toma de decisiones, que esto es un lenguaje bastante top-down, sino donde son diálogos, interconexiones, relaciones no mediadas, no representacionadas o representativistas, y literalmente eso se obtiene justamente con las no jerarquías. Es un problema también político, esencialmente político, y de gobernabilidad, que cuestiona justamente esas dinámicas con las cuales hemos venido actuando esencialmente los humanos, y me parece que conecta bastante con la siguiente pregunta que nos hace Orlando Amariz, que dice, diferentes organizaciones han concluido entre las causas de la actual pandemia la deforestación, la extracción de especies en ecosistemas tropicales y actividades extractivas en ellos. Y nos pregunta, ¿qué aportes podrían darse desde las perspectivas acá expuestas para tener paisajes que permitan experiencias más seguras y saludables? Esta pregunta me gusta mucho porque es exactamente el centro de lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19 y también es el centro de la maestría en paisajes artificiales. Es una pregunta bastante extensa, voy a colocar algunos elementos. El primero tiene que ver con no solamente tener paisajes, sino generar paisajes. Los paisajes artificiales de los cuales estamos hablando acá tienen que ver con aquellos modelos que nos permiten, digamos, interpretar y comprender lo que ocurre, que coincidimos completamente con estas causas, digámoslo así, de la pandemia. Por otro lado, estaría el tema de la epigenética. Cuando hablas de cómo tener paisajes o experiencias más saludables, la salud ya hoy día se organiza dentro de estas perspectivas que estamos hablando nosotros con la epigenética. Es decir, basándonos en biología del desarrollo, el genotipo, es decir, el gen o el ADN que tenemos nosotros y cualquier otro sistema vivo, se afecta a lo largo del tiempo. ¿Cómo? A través de las experiencias y de interconexión que tenemos con el entorno externo. Es decir, el genotipo es afectado por el fenotipo.
Algo sobre lo cual no se tenía mucha idea antes porque se creía que la estructura del ADN era fija, era la que heredábamos de nuestros padres y eso ya era todo. Resulta que hoy día sabemos, y esto tiene mucho que ver con el tema de deforestación, extractivismo, aniquilamiento de especies, etcétera, y es que lo que sabemos hoy día es que las estructuras que conforman el ADN de los distintos sistemas vivos son dinámicas, permanentemente se transforman con lo que hacemos, con lo que comemos, con el ejercicio que hacemos o no, con las dinámicas también que tenemos con otras especies. Y ahí conecto con una tercera idea, que es el concepto de interespecie, sobre lo cual tendremos todo un espacio y un capítulo de trabajo en la maestría. ¿Qué quiere decir esto? Es considerarnos los humanos no como el centro de la vida, que es esa visión antropocéntrica humanista que habíamos heredado, sino hacer un trabajo de diálogo, de reconexión, de interconexión con las otras especies. Cuando digo las otras especies, no solamente son las especies vivas, orgánicas, conocidas, sino también las especies vivas digitales, las especies vivas maquínicas o artificiales. El caso concreto de los robots, de los cyborgs, etc. Otro concepto directamente es el de los no humanos. Cuando nosotros nos referimos a la interrelación de humanos y no humanos, es para acentuar que los humanos, aquel que diga, perdón, que no es humano, es importante. Toda esta conexión, enfoque también de multiespecies, que es un campo de estudio muy interesante, que quiere decir cómo podemos nosotros, los humanos, pensarnos como una multiespecie. De alguna manera, ya sabemos por el proyecto Bacterioma que solo el 90% de lo que solemos llamar humanos, nuestros cuerpos, está compuesto de bacterias. Al concepto de Lynn Margulis, que nosotros somos en realidad un conjunto de bacterias. Cuando ella descubre que muchas de las células que nos conforman al origen son finalmente conjuntos de bacterias. En el 10% de restante del humano, parece que con el proyecto Viroma, que está ahora en curso y termina en unos 8 o 10 años, puede llegar a concluirse que de ese 10% restante, muchos de ellos son virus. Y por ahí el tema entonces también de dialogar con los virus a propósito del COVID-19 y determinar o cambiar esa perspectiva de aniquilamiento, de anti que tenemos nosotros con el resto de los seres y del bioma. Por ejemplo, los antibióticos ya hoy día no funcionan y próximamente esa puede ser una de las siguientes catástrofes, pensado desde la teoría de catástrofes, este tipo de problemas. Un cuarto concepto serían las posnaturalezas, que es como ver la naturaleza no como ese lugar de recursos, no como ese lugar para un extractivismo, para un proceso de deforestación, sino ver las posnaturalezas como una dinámica de la naturaleza que está continuamente en transformación y en transformación con nosotros adentro. Bien, hay muchas ideas sobre la cual poder abordar esto, que veremos durante la maestría, por ejemplo, el cuestionamiento de la civilización occidental, las perspectivas de oportunidad que tenemos con la transformación hacia sistemas no lineales que nos está permitiendo esta pandemia, este COVID-19. Es decir, darnos cuenta de cómo fracasaron rotundamente los sistemas lineales de la economía, especialmente de la economía capitalista, y cómo tenemos ahora una oportunidad de empezar a construir sistemas no lineales en distintas perspectivas. Bien, les agradecemos entonces a los panelistas sus presentaciones, agradecemos especialmente a todos los participantes por sus preguntas, sus comentarios, y los invitamos a la siguiente sesión de este seminario permanente de la maestría en paisajes artificiales, que se llevará a cabo el día 17 de julio, viernes, a las 2 de la tarde. Estaremos informando cuál es el link de conexión. Les recordamos a todos ustedes que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 24 de julio para esta maestría, que puede ser cursada por estudiantes de diversos países, de diversas regiones, porque la formación va a ser de vía remota en prácticamente su totalidad. Y se facilitará ese espacio de oportunidad para aquellos que no puedan asistir de forma presencial a los espacios de proyecto que están planificados.
Bien, pues es un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.